Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Hola, ¿cómo está? ¿Estás buscando incursionar en la generación de contenido digital, educativo o empresarial? ¿Eres un profesional o empresario con mucha experiencia en tu sector y tienes la necesidad de poder transmitir tu conocimiento y no sabes por dónde empezar? O tal vez tienes una empresa y necesitas contactar con aliados estratégicos y no encuentras la forma de cómo gestionar los contactos. Te invito a que descubras el fascinante mundo de los podcasts y la generación de contenido en diferentes tipos de plataformas. En este episodio nos acompaña Diego Rosas, cofundador de Explora Podcast, una productora encargada de crear los podcasts de negocios más importantes del país que informan, educan e inspiran. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es César López del Campo y esto es El Inversionista. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Inversionista y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? No, feliz de estar por aquí, todo muy bien, felizmente, y nada, con ganas de aportar en lo que se pueda. Sí, perfecto, perfecto. A ver, hoy estamos, ya lo habíamos mencionado en la presentación, pero bastante contentos porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y justamente es algo de lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, que es la generación de contenido a través de un podcast. Y tú eres fundador de una empresa productora que hace este tipo de contenido. De hecho, ahora me vas a contar qué tipo de programas estás actualmente produciendo. Pero para entender un poco esta figura, cuéntanos un poquito cómo es, primero, tu incursión en el tema de la generación de contenido, de la producción de este material audiovisual. ¿Cómo ha ido Ujú. evolucionando en el tiempo en el Perú y cuál es la expectativa que tienes para con este sector? Que es bastante interesante. Cuéntanos un poco sobre esto. Ya, a ver, yo empecé en el mundo de los podcasts, en realidad escuchando podcasts, o sea, eso es lo primero. O sea, yo soy administrador de empresas, o sea, no he estudiado comunicaciones ni nada por el estilo. Pero sí siempre tuve como un interés en agarrar una cámara, grabar cositas muy pequeñas, o sea, nunca fue como que me dediqué a eso. Y en esta búsqueda de cómo, ¿no?, generar algo, descubrí los podcasts, ¿no? Y empecé a escuchar podcast primero y después dije, oye, podcast entendiéndolo como audio primero, inicialmente. Y dije, oye, esto debe ser un poco más sencillo o al menos menos... claro, más sencillo, no uso usar la palabra fácil ni sencillo, pero porque no lo es necesariamente, pero debe ser Claro. un poco más práctico de quizás agarrar un micrófono y hablar más que necesariamente tener cámaras y todo, ¿no? Entonces dije, probemos por ahí, pero me di cuenta en el proceso, ¿no? Yo mismo como productor que, o sea, como podcaster, mejor dicho, que había muchos puntos de dolor que quizás una persona que justamente no ha estudiado comunicación audiovisual ni nada por el estilo, y mucho menos, o sea, y también no solamente por el lado de producción audiovisual, sino también por el lado de marketing, de manejo de proyectos, etcétera. Es una persona que quizás es experta en un tema, pero no tiene esas otras cualidades porque no las ha necesitado desarrollar para lo que está ejerciendo, para el expertise que tiene. A veces necesitan ese apoyo para poder mantener este tipo de proyectos. Entonces ahí me di cuenta que había una oportunidad de, oye, hay que especializarse en este tema de los podcasts para poder ayudar a otras personas, profesionales. Hemos hecho de todo, pero procuramos siempre ir más hacia ese lado. Entonces, con eso en mente es que dijimos, oye, hay que ver la forma de ayudar a las personas, ¿no? O sea, no voy a decir que fui el que descubrió los podcasts, porque ya existían podcasts antes acá en Perú también, antes de que yo me meta, pero sí más como una tendencia, ¿no? Oye, hay personas que le interesa escuchar estas conversaciones, estas historias, etcétera. Entonces, así fue como
como inició el interés por los podcasts y el interés a producirlo, ¿no? El primer podcast ya oficial que hacemos como Explora es Invertir Joven de Christian Arens, amigo Gracias. mío de la universidad. Y yo le propongo, ¿no? Yo veía que él estaba empezando a crear contenido, ¿no? Estaba creando en YouTube, le estaba yendo bien, ¿no? Pero bueno, bien para ese entonces, ¿no? Pero también, o sea, como que fue el ojo de decir, oye, veo que sí está creciendo, el contenido es educativo, ¿no? A la gente le está sirviendo, porque él en ese entonces era de los primeros que enseñaba temas de finanzas personales. Fue nuestro conejillo de Indias, por así decirlo, acá en Explora. Y bueno, hasta el día de hoy es nuestro podcast más escuchado, ¿no? En Spotify. Entonces creo ese fue como que los cimientos, ¿no? Por ahí empezó. Y obviamente todo ha ido evolucionando, ¿no? Después ya apostamos por el video remoto primero, porque vino la pandemia, y luego ya por el video presencial. Entonces, hemos pasado por todas esas fases y creo que el podcast ha crecido así también, ¿no? Y hoy en día el podcast no se entiende sin el video. Hoy en día Sí, la mayoría de podcasters que quieren empezar ya se van de frente al video y es raro que pasen por esa etapa. A mí me encanta el audio, a mí me encantan las versiones solo en audio. O sea, es como que si me vas a elegir, yo prefiero escucharlo antes que pues sentarme a verlo. Pero yo no soy todos, o sea, yo no soy el que marca la tendencia. Entonces, la tendencia del público en general es a consumir video, también porque está mezclado con los otros medios, con las otras plataformas de contenido como son las redes sociales, ¿no? Los microcontenidos, etcétera. correcto. Entonces, al final es todo un universo ¿cómo se llama? Que congenia. Y al final la tendencia se ve marcada por eso, ¿no? Entonces, eso es más o menos como nosotros hemos ido evolucionando en este mundo de los podcasts. Perfecto. Y ahí justamente quería enganchar una pregunta, ¿no? A ver, en el mundo de la televisión comercial, digamos, en los canales abiertos, los canales de cable, digamos, tener una figura en la televisión que te narre una noticia o que te cuente una noticia financiera, pues esta figura tendría que ser un líder de opinión. Digamos, el público lo ve como un líder de opinión que debe Ujú. tener una carrera establecida de un montón de tiempo para poder generarse esa confianza con la audiencia. Pasa algo distinto con los podcasts, ¿no? Porque por ahí que las personas que hacemos contenido no necesariamente pues somos tan conocidos como una persona que tiene esta ventana tan importante como es la Ujú. tele, pero que de inmediato engancha con su audiencia. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el truco de este formato que permite a la persona que genere el contenido tener ese enganche de inmediato y que de inmediato también se genere un vínculo de credibilidad con la persona que te está contando algún tipo de experiencia? Yo creo aquí el tema clave es el nivel de intimidad, por así decirlo, el de, ¿cómo se llama? De complicidad que existe entre el locutor y su audiencia, ¿no? O sea, se habla mucho en redes sociales, en internet, de comunidades, ¿no? O sea, eso no lo genera la televisión, es muy raro, al menos noticieros o este tipo de programas, ¿no? Quizás, no sé, si se arman comunidades de programas de entretenimiento, ¿no? Que se vuelven los fans, ¿no? Los fans al final son comunidades. Pero si nos vamos a este espectro que mencionas, o sea, siempre hay como un distanciamiento, ¿no? Es como tú eres alguien muy elevado, tú mismo lo has dicho, ¿no? Eres alguien muy profesional, tienes alguna buena carrera, ya te creo lo que dices, pero no, o sea, no me siento tú igual, no me congenio contigo, ¿no? En cambio, en este tipo de formatos se puede hacer eso, mientras que en el podcast, a pesar de que también le puedes estar hablando a 1 millón de personas, tú sientes que te están hablando a ti. ¿No? Por la forma en la que lo consumes, por la forma en la que tú te acercas al formato. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Obviamente, obviamente y lamentablemente también pasa que, claro, hay gente que crea podcast y quizás también está el tema de que da falsa información o información muy a la ligera y todo, pero al final justamente también terminan conectando porque saben dominar este otro aspecto que quizás para la gente compensa, pero claro, los que manejan ya el tema dicen, oye, no, pero ese es un estafador o está Claro. hablando, es muy básico, etcétera. Entonces, también eso es un arma de doble filo, ¿no? Es un arma de doble filo cómo se maneje esto, pero al final lo que hace que funcione el formato podcast es esa complicidad con tu audiencia, ese entendimiento de la audiencia y sentir la cercanía
con la audiencia, ¿no? Cosa que no te da el medio masivo, que es, oye, ¿sabes qué? Yo le estoy hablando a 1 millón de personas y si me escuchaste tú bien, si no, ya no sé, pues qué pena. En cambio, en el podcast no es así. Y hay algo también restrictivo, diría yo, porque digamos que en el mundo de la tele tienes ciertos parámetros en los cuales no te puedes salir, ¿no? Por un tema Claro. de legalidad, digamos, ¿no? En el podcast tienes mayor libertad. Ahora, imagino yo, tú que estás más metido en este negocio, que en algún momento también esta plataforma va a tener algún tipo de regulación por el uso, básicamente, del lenguaje que se puede utilizar. Y esto me hace reflexionar y comentarte una siguiente pregunta, ¿no? Hemos visto, a ver, hoy en día hay podcasts de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, está el podcast Ujú. que ha sacado recién Jefferson Farfán, que tiene audiencias increíbles. Está el podcast de Mr. Pete, que hablan de fútbol. Está el podcast que ahora, bueno, genera Orozco a través de contenido también divertido. Dentro de Explora, ustedes han tenido la oportunidad de poder generar este tipo de contenido que va más a la industria del entretenimiento y no tanto al tema educativo. Y si es así, ¿cómo les ha ido con explorando este tipo de industria? O sea, en realidad, te soy honesto, yo no hemos ido mucho a ese tipo de contenido porque, a ver, primero que estás hablando de personas que ya han trabajado en la industria de la televisión, muchos de ellos, o sea, también hay una cosa importante, el formato de podcast que hace Farfán es distinto a lo que se está haciendo por ejemplo, en Aperción, ¿no? De Mr. Pitt y con lo que está haciendo Orozco. ¿En qué sentido? Que esos dos últimos son canales de streaming, o sea, ellos ya son muy pegados a lo que es el formato tele, pero traído a internet. Porque si te das cuenta, todos los programas son en vivo, hay una programación, que eso, claro, no, en el podcast no se maneja así, ¿no? Entonces, ahí hay un tema importante, porque ya eso pasa a ser más streaming que podcast. Mientras que lo de Farfán sí es podcast, ¿por qué? Porque tiene, ¿cómo se llama? No es en vivo, es preproducido, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia importante. Y después nosotros, ¿por qué no apostamos tanto? Sí hemos tenido algunos casos de entretenimiento, no han pegado, no han ido tan bien. Más que nada, nosotros no eran creados por nosotros, sino nosotros apoyábamos en la producción, pero no es como que nosotros lo ideamos. No estoy diciendo que Claro, si nosotros lo hubiéramos ideado hubiera ido bien, ojo, no estoy diciendo eso, pero solo para hacer la aclaración, como que tampoco no teníamos mucho manejo del contenido. Y ya correcto. a título personal, no soy muy fanático de estos aspectos de farándula, entretenimiento. Eso ya es algo muy personal que trato de transmitirlo a la empresa, pero obviamente si aparece una oportunidad y a nivel negocio es interesante y va a servir, obviamente la vamos a aceptar. No estoy diciendo que no, pero no es algo que van a hacer de nosotros, ¿no? No es algo que voy a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un programa de farándula porque va a tener muchas vistas. O sea, no es algo que nosotros quisiéramos. Nosotros nacimos con más interés en temas, no solo educativos, porque tenemos programas más de estilo de vida, ¿no? Donde se conversa sobre distintas cosas. Eso yo lo considero que inspira más que educa, porque no Claro. es que te estén enseñando nada. Pero esos son como que los dos aspectos que hemos venido manejando, ¿no? En educación hemos hecho sobre todo temas de negocios, ¿no? De mejora personal y en estilo de vida hemos trabajado con algunos influencers que hablan de temas de la vida, del estilo de vida que ellos manejan, ¿no? Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, no hemos tenido una experiencia fuerte en temas de entretenimiento per se. Sí entendemos que quizás de hacerlo se podría tener una audiencia más grande porque, sobre todo, ahorita hay un factor muy importante en estos programas que tú has mencionado, ¿no? Que es el tema de la nostalgia. Si te das cuenta, muchos son actores o actrices o personas que han formado parte de una generación que ya creció, pero y ahora los ve en nuevas plataformas, como el caso de Farfán y Guisasola, jugadores, ¿no? De la selección, Claro, jugadores claro, del claro. fútbol peruano. Entonces, claro, los que ya tenemos, los que somos treintones para arriba, es como que, oye, qué chistoso que ellos estén haciendo ahora un podcast, etcétera. Igual en lo que hace Carlos Orozco, tienes muchos actores ahí que son actores de los 90, de Sí, los inicios de los claro. 2000. Entonces, eso también es una tendencia en todo lo que es entretenimiento, ¿no? Incluso si ya te vas a los medios masivos, en el Gran Chef los participantes eran actores que muchos, que son
que son bastante, bueno, no quiero decir antiguos, ¿no? Porque no es que sean tampoco tan mayores, pero No, que tú claro, los sí se conoces entiende. de contenido anterior, ¿no? De contenido de hace Claro, unos años. No es que ahorita es justo hayan estado haciendo cosas actuales. sí. Entonces, ese yo diría que es una tendencia y no solamente es a nivel local, sino si te vas a Hollywood también todas estas películas, estos remakes, ¿no? Que hace Disney, que hacen otras. Hay algo que está pasando con la nostalgia, no sé, los millennials somos muy nostálgicos y ahora como, claro, cuando éramos más chicos no teníamos plata, pero ahora sí están tratando de meternos toda la nostalgia para que podamos ser consumidores, ¿no? Entonces, o sea, sorry que me haya abierto, pero creo No, no, que es no. necesario tener esta visión de cómo están fluyendo los contenidos, ¿no? Los contenidos basados ahorita, lo que está funcionando mucho es el tema de la nostalgia. Perfecto, no, no, perfecto, perfecto. Además, me interesa mucho escucharlo de ti, que eres una persona que está muy metida en el tema, en este tema de producción de contenido de podcast. Ahora, yendo también al momento en el que se genera este tipo de contenido, ¿cuáles son las tendencias un poco que se podrían ir explorando a nivel básicamente del tema educativo, informativo, ¿no? Porque, a ver, digamos, los podcasts que ustedes producen a nivel de información, de educación, son relacionados al tema de inversiones, finanzas, por ahí que marketing, emprendimiento y demás. Pero a nivel Ujú. educativo, ¿tú crees que, por ejemplo, a mí hace un tiempo, yo tengo una empresa que se llama Lúdica, nosotros hacemos contenido para niños, digamos, tenemos una escuela de formación de finanzas y emprendimiento para niños, y ese segmento, por ejemplo, está muy poco explorado. Hay iniciativas, por ejemplo, como USMPTV, que hace contenido para este tipo de plataformas, pero que no tiene mayor relevancia. Y digamos que el apoyo de la empresa privada también es bien menor, ¿no? ¿Qué tipo de contenido a nivel educativo tú crees que se podría ir explorando y que podría funcionar en estos formatos? Yo creo que a nivel educativo, o sea, se tiene que ver al podcast como algo más complementario a un aprendizaje. Es decir, no vas a escuchar un podcast si que quieres aprender algo formalmente, ¿no? O sea, el podcast lo que hace, o sea, sí puedes aprender muchísimo. Ojo, a ver, puedes aprender muchísimo de un podcast, pero eso no quiere decir que el podcast esté pensado necesariamente con una mentalidad pedagógica. ¿No? O sea, las personas que crean el contenido no es que han estudiado pedagogía, no tienen métodos ni nada por el estilo, a menos que alguien que sí lo haya hecho, o sea, serán casos puntuales. ¿No? Entonces yo creo que el podcast cumple un rol complementario a la educación en el que se hace justamente de una manera más lúdica, de una manera más informal y sobre todo basado en historias, en ejemplos, en anécdotas, ¿no? Yo creo que ese es un rol muy importante. O sea, yo no soy muy fan de los podcasts que son muy teóricos, ¿no? De, oye, esto funciona A, B, C, D, sino por eso funcionan tanto los podcasts conversacionales o los podcasts de buenas entrevistas, porque al final, si te das cuenta, lo que a la gente le interesa son las anécdotas y las historias, ¿no? Lo que, oye, yo viví eso, yo no viví eso, ¿no? Y también poder opinar, también poder alzar su voz a través de los comentarios, etcétera. Entonces yo creo que es un espacio más complementario. Por ejemplo, en el caso que mencionas para niños, ahorita no conozco a alguien que esté haciendo podcast de manera tan agresiva para ese segmento, pero sí hay una startup peruana, ¿no? Que se llama Cuentología, que hace cuentos Claro, sí. para niños. Nosotros los ayudamos en los inicios a hacer un par de podcasts y intentaron hacer una especie de podcast que salieron divertidos, que eran enfocados en niños, pero eran complementarios a estas historias, ¿no? Entonces, o sea, depende mucho de la audiencia a la que te quieras dirigir, depende mucho en qué vertical de educación te quieras mover, ¿no? O sea, educación es bastante amplio porque hay educación, hay distinto, o sea, te educas en distintas cosas, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, yo Ahora, creo, no, ujú. dale, 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 dale. No, o sea, te iba a decir que yo creo que la oportunidad está si ya tienes un programa de educación formal, puedes complementarlo con el podcast, no sé, pues, por ejemplo, eres alguien que está estudiando la carrera de marketing y publicidad, ok, ya está toda tu esto, la educación formal, etcétera,
pero ponte esa carrera podría tener un podcast complementario de casos de éxito, de anécdotas, de detrás de cámaras que te enseñen ya cómo es el mundo de la publicidad. Todos hemos pasado, creo, todos los que hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad, nos hemos dado cuenta que una cosa es cuando te enseñan las cosas en el salón de clase, cosa es cuando ya estás en la cancha, ¿no? Cuando ya estás en el día a día. Entonces creo que la educación debería ser todo, ¿no? Diego, yo escuchaba algo que me parecía muy importante, que lo hablabas también en un podcast que te estaban entrevistando y te preguntaban cuál es el éxito, cuál crees tú que es el éxito de cualquier formato que se realice en estas plataformas, ¿no? Y tú comentabas algo que me parece muy valioso y que uno pues lo podría entender como que, claro, es lógico, pero quienes generamos contenido no nos parece tan lógico, ¿no? Que es el tema de la perseverancia. Y me parece que tú diste un número también es súper interesante que las personas que empiezan a generar contenido por lo general tiran la toalla pues en los 10 primeros capítulos y ya no más, porque por lo general pues esos 10 15 primeros episodios no ves resultados, o por lo menos no ves el resultado esperado. Cuéntanos sobre esta visión que tú tienes en la generación de contenido y refuérzanos en todo caso el concepto de que, ok, sí, es la perseverancia, pero ¿hasta cuándo te das cuenta que debes ser perseverante y cuando también tienes que decir, ok, este formato realmente no funciona? O sea, o sea, el formato, el podcast, los contenidos al final son herramientas, ¿ok? O sea, eso es lo que hay que tener claro. Son medios justamente que uno utiliza para transmitir un mensaje. Entonces, uno exige más esfuerzo que el otro, evidentemente. No es lo mismo un podcast de audio que un podcast de video, no es lo mismo grabar un reel de 1 minuto que grabar 40 minutos, etcétera. O sea, son cosas diferentes que exigen quizás un nivel de esfuerzo distinto. No estoy desmereciendo ningún formato porque, a ver, el podcast de video no existiría si es que sería muy difícil de que llegue a más personas si es que no existieran los Reels o los TikToks. O sea, Correcto. eso lo puedo firmar cuando sea. O sea, si esto justamente se ha empezado a crear es gracias a la existencia de ese formato. Pero es distinto, ¿no? O sea, a nivel operativo. Y ese es un factor que muchos no toman en consideración cuando empiezan a hacer un podcast, ¿no? El esfuerzo que les va a conllevar que no es solamente me siento y grabo, ¿no? Si trabajas con una productora, por ahí que sí, y eso. Pero si lo haces por tu cuenta, es mucho más trabajo. Es el tema de, primero, pensar cada episodio, si es que es entrevistas, pensar en el invitado, coordinar con el invitado, cuadrar fechas. O sea, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Entonces yo creo que ese es un primer punto para el tema de la constancia, ¿no? La constancia en los contenidos es la clave, sea el formato que tú utilices. Después, ¿cuándo sabe? Yo creo que al final todo se trata de tener una estrategia de medios, ¿no? O sea, no es solamente, ok, voy a hacer mi podcast, tienes que pensar, ok, ¿cuál es el mensaje que quiero transmitir? ¿A quién se lo quiero transmitir? ¿Cuál va a ser el formato? ¿Cuál va a ser el canal que más me va a ser útil? ¿No? O sea, que va a servir para lo que quiero lograr. ¿El podcast es uno de ellos, sí o no? Entonces no es, ah, ya voy a hacer podcast porque está de moda hacer podcast y voy a hacer podcast. No, porque por ahí que empiezas y no te funciona. Y quizás tu fuerte era hacer más reels, más TikToks, o tu fuerte era más hacer videos de YouTube de 10 minutos, más educativos, más prácticos, ¿no? Tutoriales, etcétera. O de repente sí, esto parece obvio, pero no es tan obvio, ¿no? Muchos se sientan a pensar en todo eso, ¿no? Muchos dicen, muchos no se plantean eso, sino dicen, ya voy a comprarme mi micrófono y voy a empezar a grabar lo que se me venga a la mente. Eso no, obviamente ahí no vas a querer seguir después del episodio 5 ni siquiera, porque tú dices, oye, esto no me está llevando a ningún lado, no estoy entendiendo qué estoy haciendo, porque no tienes un objetivo. Entonces, si tú empiezas un podcast y te planteas objetivos, y no necesariamente objetivos de, oye, no, tengo que tener tantas descargas al mes, no está funcionando, porque el podcast no se mide solamente así. ¿Por qué? Porque si tú tienes un podcast, que justamente el podcast no es que tenga mucho alcance orgánico, o sea, no es que el podcast por sí solo, o sea, porque tú subes algo a Spotify, eso no quiere decir que un montón de gente te va a descubrir. No es como las otras plataformas, ¿no? No es como las redes sociales. Entonces tú tienes que entender el formato que quieres utilizar. ¿El podcast para qué es bueno? El podcast es bueno
para el tema de conexión con la audiencia. Entonces tú tienes que medir tu podcast en, oye, la gente está comentando sobre mi podcast, la gente está escuchando el podcast completo, esa es la retención. Entonces yo te diría que midas eso. Obviamente es importante ver el crecimiento del podcast porque tú quieres que llegue a cada vez a más personas, pero al final evaluar el crecimiento de las descargas es solamente evaluar qué tan bueno fue tu estrategia de marketing del podcast, no necesariamente si el podcast per se es un buen producto. ¿Me dejó entender? Entonces, no es una métrica válida decir, ah, ya solo porque tuvo muchas escuchas, ya es bueno. Hablabas ahorita sobre un tema que me parece muy importante y que también es una obviedad, ¿no? Como cualquier producto, el podcast o el contenido que uno realice, finalmente termina siendo un producto y debe tener una estrategia de medios, una estrategia de marketing. En esa línea, ¿cuál es, por ejemplo, para un canal de YouTube, para alguien que genera contenido en YouTube y tiene su podcast en Spotify y genera contenido también por ahí que los Reels aprovecha sacar justamente estas pepitas que salen en las entrevistas y las replica en las redes sociales para hacer digamos, tipo TikTok o en los Reels de Instagram? Pero ¿cuál es esta manera más adecuada para poder hacer esta estrategia de medios y utilizar los medios correctos para que te lleven desde el TikTok o desde el Reel a ver todo el contenido? ¿Qué se hace? ¿Qué se tiene que hacer? O sea, ahí lo primero de nuevo es pensar en tu audiencia, ¿no? ¿Dónde está? O sea, tú estás empezando, tu audiencia está en YouTube, tu audiencia está no sé, en Instagram, está en TikTok, está en LinkedIn. ¿Dónde está tu audiencia, no? Entonces, ahí es un tema de promoción. Tienes que pensar en dónde vas a empezar a promocionar y a poner estas pepitas, ¿no? Obviamente, ahorita, ahí también es pensar en las tendencias. Hoy en día la tendencia es el tema de los videos cortos, ¿no? Los videos en vertical y cortos, ¿no? Que ya es una tendencia de hace 3 años más o menos, ¿no? También pensar en qué recursos ya tienes, algo que pasa mucho, no sé, tengo gente profesional que tiene un buen posicionamiento en LinkedIn, pero vienen y dicen, no, voy a empezar mi YouTube desde cero porque voy a hacer mi esto. Pero si ya tienes algo formado en el otro lado, no lo desperdicies, ¿no? Aprovecha Claro. esa. Perfecto, Diego, esta es la última pregunta y te cuento que esta pregunta llega gracias a Lúdica. Lúdica es la primera escuela de negocios y educación financiera del Perú, dirigida a niños y adolescentes en etapa escolar. Diego, este programa en realidad, el espíritu del programa, el formato del programa es tratar de, a ver, de alguna manera ayudar a algunas personas que tienen algún excedente de capital y que no sepan qué hacer con ello y pues les demos algunas oportunidades de inversión. Sin embargo, obviamente también creemos que la mejor inversión que puede hacer una persona es invertir en uno mismo. Y yo escuchaba también algo muy interesante que leí en realidad de una publicación que tú hiciste en LinkedIn y me pareció muy importante, ¿no? El podcast es en realidad una herramienta que se puede utilizar de manera muy interesante para poder ser una estrategia eh, para un determinado negocio. Ya no es solamente un tema de entretenimiento o solamente pues un tema de querer comunicar algo, sino se puede utilizar para poder hacer una promoción y una publicidad exitosa a un determinado negocio dándoles contenido. En ese sentido, la Ujú. pregunta viene en esa línea, ¿no? O sea, a los profesionales que tienen muchas cosas que comunicar y que no saben de qué manera hacerlo, ¿qué les recomiendas? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezar a hacer esto? Y sin necesidad de tener, de querer generarse, pues tal vez ser los influencers, sino más bien utilizar este contenido para generar estrategias comerciales en sus determinados negocios. Sí, mira, yo creo que en ese sentido, lo primero de nuevo es ¿qué objetivos tiene? De nuevo, el podcast es una herramienta. Entonces, ¿es la herramienta que te va a servir para lo que quieres hacer? Sí o no. O sea, evalúate a ti mismo primero. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres lograr? Con eso ya puedes pasar a lo siguiente, que es empezar a producir el podcast, ¿no? Ya crear el podcast como un producto. Pero lo primero es la estrategia de tu negocio, tu estrategia de tu marca personal. O sea, ¿qué quieres? Por ejemplo, los emprendedores, algo que yo usé como emprendedor fue mi podcast Contenidos, que bueno, ahorita ya no lo continúo por un tema de tiempo, pero hice más de 70 episodios o aproximadamente 70 episodios en el cual entrevisté personas que yo quería conocer por estrategia de negocio, ¿no? Y yo quiero que esta persona me conozca a mí, también entrevisté a otras personas que quería, ¿cómo se llama? Que quería conocer porque eran personas influyentes en el mundo del podcast, etcétera. Entonces yo me apalanqué del formato del podcast
conocer gente, porque para mí, que todavía no era tan, o sea, no soy conocido ahorita tampoco, pero ya algunos me tienen más referenciado que No, antes, sí, pero en ese bastante. Ahorita momento, ya, ya generó ahorita ya una marca está, bien importante, sí, sí. ahorita está más referenciado, pero antes, sobre todo, no, entonces había que hacer el trabajo de hormiga y consideré que era más sencillo invitar a alguien a un podcast que invitarle, no sé, a conversar. Aparte que en mi caso particular, y eso también es muy importante el autoconocimiento, yo me considero una persona muy introvertida, entonces se me hubiera hecho más difícil, pero si te das cuenta al final el podcast es una herramienta, o sea, yo la usé para eso. ¿No? Y también muchas de esas personas que entrevisté, por lo menos me preguntaron por los servicios, algunas sí terminaron siendo mis clientes, algunas ya eran mis clientes y pude afianzar la relación. Entonces, hay muchas maneras en las que uno puede utilizar el podcast, en este caso de entrevistas, pero también te puedo decir que pasa lo mismo para los monólogos, ¿no? Si quieres, o sea, si tú estás hablando solo todas las semanas y una persona se pega con tu contenido, te va a tener a ti acá arriba, a decir, oye, este es el pata que es el más profesional. Entonces, en ese rubro. Entonces, hay muchas formas de empezar, pero todo parte del autoconocimiento, todo parte del para qué quiero hacer las cosas y no hacer las cosas en automático. Lo peligroso es hacer las cosas en automático porque es moda. Si tú haces eso así, van a pasar 5, 6, 7 episodios y vas a querer dejarlo porque si hicieron tanto esfuerzo para qué, esto no me está sirviendo, no estoy entendiendo qué estoy logrando, ¿no? Entonces va por ahí. Correcto, correcto. Diego, te agradezco muchísimo por tu tiempo. De verdad, que ha sido una conversación bastante interesante de aprendizaje. Yo estoy seguro que las personas que nos escuchan y nos ven también van a animarse, probablemente también cualquier profesional a poder iniciar a realizar contenido en diferentes plataformas. Diego, muchísimas gracias. Buenísimo. Los éxitos del mundo para Explora y con todo el contenido que vienes produciendo a diferentes emprendimientos también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César, por la invitación. Te deseo los mismos éxitos para ti con todo lo que estás haciendo. Y feliz de conversar de podcasting, de contenidos para seguir avanzando e impulsando este formato. Muchísimas gracias. Listo, Diego. Un gusto. Cuídate. Nos vemos. Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Estuvo con nosotros el día de hoy Diego Rosas, cofundador de Explora Podcast. Esperamos que este episodio haya sido de su completo agrado. Conmigo será. Hasta la próxima. Esto fue El Inversionista.